En el Vaticano, donde la luz divina y la fe eterna prevalecen, hay un lugar oculto que pocos conocen y aún menos se atreven a mencionar. Una sala sellada, alejada de las miradas indiscretas, contiene un santuario construido para un propósito aterrador: contener a un demonio antiguo y poderoso, cuyo nombre se ha perdido en la historia. Bienvenidos a Historias y Leyendas. Esto es el Santuario del Demonio Encadenado. El padre Daniel, un joven sacerdote conocido por su fervor y coraje, fue convocado por el cardenal Vincenzo en plena noche. Vincenzo era un hombre severo, con ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. «Daniel, debes venir conmigo. Algo ha cambiado en el santuario», dijo con voz grave. Sin más explicaciones, lo guió a través de pasillos oscuros y escaleras empinadas, hasta llegar a una puerta de hierro cubierta de símbolos arcanos y cruces sagradas. La puerta, que no había sido abierta en siglos, emitía un frío gélido. Vincenzo sacó una llave de plata y la giró lentamente en la cerradura. Al abrirse, el aire se llenó con un hedor sulfuroso, y un susurro maligno recorrió los oídos de ambos hombres. Al entrar, Daniel quedó paralizado por la visión que tenía ante sus ojos. En el centro de la sala, iluminado por la luz vacilante de antorchas, estaba el demonio encadenado. Su figura era imponente, con alas negras y cuernos retorcidos. Su piel estaba cubierta de cicatrices y marcas arcanas, y sus ojos brillaban con un fuego infernal. Las cadenas de plata bendita y hierro frío, reforzadas con sellos sagrados, lo mantenían anclado al suelo. Pero algo andaba mal. Las cadenas, que una vez resplandecían con la luz divina, ahora estaban corroídas, como si una fuerza oscura las estuviera desgastando lentamente. «Daniel», susurró el demonio con una voz profunda y resonante, «puedo sentir tu miedo. Libérame y te concederé poder más allá de tus sueños más salvajes». Daniel sintió una oleada de tentación, una oscura promesa que se infiltraba en su mente. Luchó por mantener su fe, recitando oraciones en voz baja. Vincenzo colocó una mano firme en su hombro, recordándole su propósito. «Daniel, debemos reforzar los sellos. Este mal no puede ser liberado». Mientras comenzaban a trazar nuevos sellos alrededor del demonio, el aire se llenó de gritos y lamentos. Los símbolos en las cadenas brillaban intermitentemente, y la sala se sacudía con cada intento del demonio por liberarse. Cada vez que Daniel intentaba dibujar un símbolo, el demonio le mostraba visiones de caos y destrucción, ciudades en llamas, océanos desbordándose y la humanidad arrodillada ante la oscuridad. De repente, una de las cadenas se rompió con un estruendo ensordecedor. El demonio lanzó un rugido que hizo temblar los cimientos del Vaticano. Vincenzo y Daniel fueron lanzados contra las paredes, sus cuerpos golpeados y magullados. El demonio levantó una garra, listo para liberar toda su furia sobre los sacerdotes indefensos. «Por la luz divina, te ordeno que te detengas», gritó Vincenzo, levantando un crucifijo. Una luz cegadora emanó del crucifijo, formando una barrera entre ellos y la criatura. El demonio aulló de dolor, retrocediendo momentáneamente. Con la barrera manteniendo al demonio a raya, Vincenzo miró a Daniel con una expresión de dolor y resolución. «Mateo, solo hay una forma de detenerlo. Alguien debe sacrificarse para reforzar los sellos con su propia vida». Daniel sintió el peso de las palabras de Vincenzo. Sabía lo que debía hacer. «Padre, mi fe es fuerte. Estoy dispuesto». Antes de que Vincenzo pudiera protestar, Daniel se acercó al demonio, recitando una oración de sacrificio. Con cada palabra, su vida se entrelazaba con los sellos, renovando su poder con una intensidad brillante. El demonio, sintiendo el cambio, lanzó un último grito de furia y desesperación, mientras las cadenas se reforzaban y los sellos resplandecían con una luz divina. Daniel cayó al suelo, su cuerpo sin vida, pero su sacrificio no fue en vano. El demonio fue una vez más encadenado, su poder contenido. Vincenzo, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto al cuerpo de Mateo, agradeciéndole por su coraje y fe. El Vaticano permaneció en silencio sobre el incidente, pero en los corazones de aquellos que sabían la verdad, Daniel fue recordado como un héroe, un mártir cuya fe salvó al mundo de una oscuridad inimaginable. Vincenzo, cargado con el conocimiento y la culpa de esa noche, juró proteger el santuario con su vida.
asegurándose de que el demonio encadenado nunca volviera a amenazar a la humanidad. El sacrificio de Daniel trajo una paz momentánea, pero la lucha estaba lejos de terminar. El cardenal Vincenzo, ahora el guardián del santuario del demonio encadenado, se encontraba cada vez más atormentado por visiones y pesadillas. Las noches se volvieron interminables, con los susurros del demonio invadiendo su mente, prometiendo tormentos eternos y destruyendo su paz mental. Un día, mientras rezaba fervorosamente ante el altar, una figura encapuchada se acercó a Vincenzo. Era un hombre anciano, con ojos llenos de sabiduría y tristeza. «Soy el padre Aurelius», dijo con una voz suave pero firme. «Conozco el peso que llevas y sé cómo puedes reforzar las cadenas del demonio permanentemente». Padre Aurelius reveló que en los textos más antiguos, guardados en una sección olvidada de la Biblioteca Vaticana, existía un ritual capaz de sellar al demonio para siempre. Este ritual requería no solo fe, sino también objetos sagrados dispersos por el mundo, cada uno custodiado por guardianes que desconocían su verdadero propósito. Vincenzo, desesperado por proteger al mundo y honrar el sacrificio de Daniel, aceptó la misión. Junto con Aurelius y un pequeño grupo de sacerdotes y monjas dedicados, comenzaron una peligrosa búsqueda que los llevó a los rincones más oscuros y olvidados del mundo. La Lanza de Longinos. La primera parada los llevó a una catedral en ruinas, en el corazón de Europa del Este. La Lanza de Longinos, la misma que perforó el costado de Cristo, estaba custodiada por una orden de monjes guerreros. Al llegar, Vincenzo y su grupo encontraron la catedral infestada de sombras y espíritus malignos. Tras una batalla desesperada y la ayuda de los monjes, lograron recuperar la lanza. El Grial Negro. El siguiente destino fue una abadía en las montañas de España, donde se guardaba el Grial Negro, una copa de ónix utilizada en rituales prohibidos durante la Inquisición. El Grial estaba protegido por trampas mortales y espectros vengativos. Con ingenio y fe, lograron superar las pruebas y recuperar el objeto sagrado. El manto de Santa Verónica. Finalmente, se dirigieron a una iglesia abandonada en las catacumbas de Roma, donde se guardaba el manto que Santa Verónica utilizó para limpiar el rostro de Cristo. Este manto, imbibido con la sangre y el sudor sagrado, era el último componente necesario. Sin embargo, la iglesia estaba infestada de demonios menores, enviados por el demonio encadenado para detener su misión. Tras una feroz lucha, lograron obtener el manto y regresar al Vaticano. Con los 3 objetos sagrados en su poder, el grupo regresó al Vaticano, donde una última batalla los esperaba. El demonio, furioso por sus intentos de sellarlo permanentemente, envió su esencia a través de las grietas del santuario, tratando de detenerlos una vez más. Vincenzo, sosteniendo la lanza de Longinos, recitó las palabras del ritual final, mientras el Grial Negro y el manto de Santa Verónica brillaban con una luz intensa. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero no podían penetrar el escudo de fe y determinación que protegía al grupo. El demonio, encerrado en su prisión de sombras y cadenas, comenzó a murmurar. Sus palabras no eran comprensibles al principio, pero pronto una sensación indescriptible comenzó a envolverlos. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. El aire se volvía denso, como si todo se comprimiera a su alrededor, y los tímpanos de los sacerdotes comenzaron a vibrar con una intensidad insoportable. De repente, el demonio habló, y su voz fue como un estruendo proveniente de las profundidades del abismo. Las paredes temblaron, las columnas crujieron, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de cada uno de los presentes. La lengua del demonio no era humana, era una mezcla de blasfemias ancestrales, palabras que parecían surgir del mismo infierno, cargadas con una ira tan antigua como el mal mismo. «¡Malditos hijos de la luz!», rugió el demonio, su voz resonando en los corazones de los sacerdotes como una explosión de furia. «Vuestra fe es una mentira. Vuestro Dios es débil y yo soy el verdadero gobernante de este mundo. He visto el rostro de la muerte y he devorado las almas de aquellos que se atreven a invocar a su falso Salvador. Vuestra oscuridad no me detendrá, porque yo soy la oscuridad misma». Con cada palabra, el demonio parecía desmoronar la realidad misma. Las sombras en la catedral se alargaban y retorcían, tomando formas monstruosas que se abalanzaban sobre ellos.
La estructura misma de la iglesia parecía vibrar y crujir, como si fuera a desintegrarse bajo el peso de la maldad que emanaba de la criatura. ¿De qué sirve vuestra fe?, continuó el demonio, su voz llena de escarnio. Vuestras oraciones son nada, no sois más que polvo, insignificantes ante el poder del mal. Yo soy la carne que devora, la sombra que consume. He visto a vuestros santos caer, he escuchado el llanto de sus almas perdidas, y pronto veréis que vuestro Dios está muerto, y yo soy el único que queda. Los sacerdotes sintieron cómo el sonido de las blasfemias se filtraba en sus mentes, desgarrándolas, haciéndolas retorcerse. Los tímpanos de sus oídos parecían querer sangrar ante el peso de las palabras, como si cada sílaba del demonio fuera una daga afilada, atravesando sus corazones y sus espíritus. Vincenzo cerró los ojos y apretó los dientes, luchando por mantener la concentración. El dolor era insoportable, como si la propia esencia de su fe estuviera siendo desintegrada por las maldiciones del demonio. Pero lo peor era el sonido. Las palabras del demonio se retorcían en lenguas infernales, susurros que se infiltraban en lo más profundo de sus almas. Cada palabra parecía romper las paredes del templo, haciéndolas temblar como si la propia estructura fuera a colapsar bajo la presión de esas blasfemias. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, una mezcla de azufre y podrido, como si el infierno entero estuviera intentando arrastrarlos hacia su abismo eterno. Vincenzo sintió cómo sus rodillas comenzaban a ceder. La fuerza de la tentación y el terror casi lo sobrepasaban. «Dios mío, dame fuerza», gritó en su mente, pero la voz del demonio seguía resonando, cada palabra como un martillo golpeando su corazón. De repente, el demonio rió, una risa gutural que se arrastraba como un eco infernal. «¿Creéis que un simple crucifijo y unas cuantas oraciones pueden detenerme? Soy el príncipe de las tinieblas, el señor de la desolación. La luz que invocáis es débil y no puede alcanzarme. Vuestras almas son mías». Pero, en medio de la oscuridad y el terror, la fe de Vincenzo y los demás sacerdotes nunca vaciló. Con un esfuerzo supremo, Vincenzo alzó la lanza de Longinos, su punta brillando con una luz divina. La luz cortó el aire, irradiando fuerza y pureza en medio de la creciente oscuridad. «En el nombre de Cristo, te ordeno que te calle», rugió Vincenzo, levantando la lanza hacia el demonio. El demonio gruñó, como si una fuerza invisible lo estuviera estrangulando. «No podéis derrotarme, nunca podréis». Pero las oraciones de los sacerdotes, unidas en fe y determinación, comenzaron a romper la maldición del demonio. La luz de la lanza se intensificó, envolviendo el santuario en una explosión cegadora. Los susurros infernales cesaron, y las sombras comenzaron a desvanecerse, como si el poder de la luz estuviera purificando todo lo que tocaba. Vincenzo y su grupo estaban rodeados por las sombras del demonio, pero lo peor aún estaba por llegar. El demonio, al sentir la proximidad de la lanza de Longinos y el poder de las oraciones, comenzó a retorcerse en su prisión de sombras con una furia inimaginable. De repente, su voz, antes cálida y blasfema, se transformó en un rugido animal, profundo y ensordecedor, como el grito de una bestia capturada en lo más profundo del infierno. Fue un sonido tan primitivo y aterrador que los presentes, incluso los más firmes en su fe, sintieron que la propia tierra temblaba bajo sus pies. Era como si el demonio estuviera desgarrando el velo entre los mundos, arrastrando con él todas las oscuridades que existían. El grito del demonio resonó como una explosión, rebotando en las paredes de la catedral con una fuerza que hacía que los tímpanos de los sacerdotes vibraran con un dolor insostenible. Cada palabra que salía de su boca era un látigo de desesperación y blasfemia que trataba de desgarrar el alma de los presentes. «Vais a caer, insignificantes, el terror está por invadiros. Vuestra fe es una broma y yo soy la muerte que acecha en cada rincón». El demonio rugió, su voz abriéndose paso como un cuchillo afilado en la mente de los sacerdotes. «Corréis como ovejas a la muerte, pero no escaparéis de mí». A medida que el demonio vociferaba, algunos de los sacerdotes, débiles de fe, comenzaron a flaquear. La presión era insoportable. El dolor en sus oídos, el sudor frío que recorría sus frentes, la visión de la catedral que se desmoronaba bajo el peso de esa oscuridad palpable. Todo esto comenzó a quebrantar sus corazones.
La luz que había sido su refugio se estaba desvaneciendo, y las palabras del demonio calaban tan profundo en sus mentes que la duda se sembró en sus corazones. Uno a uno, los sacerdotes comenzaron a retroceder, aterrados, con las piernas temblorosas. Algunos, incapaces de soportar el peso del terror, dieron la vuelta y corrieron hacia la salida, sus pasos resonando en el pasillo vacío. La catedral, antes sagrada, ahora se había convertido en un lugar de desesperación. ¡Ayuda, por favor!, gritó uno de ellos, su voz quebrada por el miedo. «No podemos contra él, no hay esperanza». Los otros sacerdotes, debilitados por el pavor, lo siguieron, corriendo ciegamente sin mirar atrás, abandonando la batalla. La puerta de la catedral se cerró tras ellos y el sonido de sus pasos desvanecidos fue la única respuesta al horror que dejaron atrás. Pero en medio de la huida, dos figuras permanecieron firmes. Dos sacerdotes ancianos, con las caras marcadas por años de sacrificio y fe, se mantuvieron en su lugar, Padre Alaric y Padre Benedetto. Sus cuerpos temblaban, pero su voluntad era inquebrantable. Miraron el altar donde el demonio se retorcía, su poder cada vez más insoportable, y no se movieron. «No huiremos», dijo Padre Alaric, su voz rasposa pero firme. «Nuestra fe nos ha sostenido toda la vida, y es ahora cuando debemos darlo todo. Si es necesario, moriremos aquí», añadió Padre Benedetto, con los ojos brillando de determinación. «Dios nos ha llamado para enfrentar esto, y no podemos dar la espalda ahora». Con el corazón en llamas por la fe, ambos sacerdotes comenzaron a recitar las palabras del exorcismo más antiguo que conocían. Sus voces se elevaron en una sinfonía de fervor y desesperación, cada palabra impregnada con la luz divina que desafiaba la oscuridad. El demonio, al escuchar las oraciones, aulló con rabia. Su risa, mezclada con gritos de agonía, reverberaba por las paredes de la catedral. «No podéis detenerme, soy eterno, la luz es una ilusión», gritaba el demonio. Pero las oraciones de los sacerdotes se hicieron más fuertes, más poderosas. Padre Alaric levantó su cruz, un símbolo de Cristo, y la luz que emanaba de ella parecía cortar el aire, rasgando las sombras como un cuchillo afilado. Padre Benedetto, con la voz quebrada por el dolor, continuaba su recitación, su alma completamente entregada a la lucha. «Sagrado Dios, proteja nuestras almas, que tu luz disipe las tinieblas y devore al mal», gritaron juntos, como si su aliento fuera el último. El demonio se agitó, su forma fluctuando entre sombra y carne, su poder ardiendo con furia, pero las palabras de los sacerdotes eran un fuego que no podía apagar. El sonido del grito infernal comenzó a desvanecerse, y el santuario, a pesar del terror que todavía lo embargaba, comenzó a sanar. La luz de sus oraciones se expandió, llenando cada rincón de la catedral, disipando las sombras y el mal. Padre Alaric y Padre Benedetto, agotados pero inquebrantables, sabían que su fe era lo único que los mantenía en pie. Con un esfuerzo supremo, ambos comenzaron a sacar las cadenas que habían traído consigo, reliquias benditas, más fuertes que el hierro, fabricadas para contener a seres de la oscuridad más profunda. Mientras el demonio seguía gritando y retorciéndose, la primera cadena fue lanzada al suelo con un ruido ensordecedor, resonando a través de la iglesia como una condena. La cadena brillaba débilmente, la luz reflejada en ella como una amenaza tangible contra la oscuridad. El demonio rugió al sentir el contacto, y las paredes temblaron con tal violencia que parecía que toda la catedral iba a desmoronarse. Las sombras se alzaban como tentáculos, intentando agarrar todo lo que pudieran, pero las cadenas, al caer sobre el suelo, empezaron a emitir un resplandor puro que las sombras no podían atravesar. Sin embargo, el demonio no se rindió. Su furia aumentó, su cuerpo se agitaba como si intentara romper las cadenas y destruir la misma estructura que lo aprisionaba. Padre Alaric, con la respiración entrecortada, miró a Padre Benedetto. Ambos sabían que la única forma de contener al demonio, una vez más, era sellarlo completamente. «Las cadenas. Debemos atarlo con todo», gritó Alaric, su voz llena de fervor. Las dos figuras ancianas se movieron con rapidez, sus manos temblorosas pero decididas, arrastrando las pesadas cadenas hacia el altar. El demonio, sintiendo su acercamiento, se agitó aún más. Su poder parecía absorber la luz misma, deformando la atmósfera, como si todo el lugar estuviera visto a punto de colapsar bajo el peso del mal que se liberaba.
Padre Benedetto, con los ojos llenos de una resolución inquebrantable, levantó la cadena hacia el demonio y con un grito sagrado la lanzó sobre la criatura. El contacto con la piel oscura del demonio hizo que una explosión de luz emanara de la cadena, iluminando toda la catedral con un brillo cegador. El demonio gritó en agonía. Su forma se retorció en una espiral de sombras y fuego, pero las cadenas lo atraparon con fuerza, inmovilizándolo en el suelo. «No te vas a escapar de nuevo», murmuró Padre Alaric, y en ese instante ambos sacerdotes levantaron un pequeño recipiente con agua bendita. La lanzaron sobre las paredes de la catedral con desesperación. Al tocar las piedras, el agua comenzó a arder con un fuego sagrado que chisporroteaba y quemaba el aire. Las llamas parecían sellar cada grieta de la catedral, y donde el agua tocaba los cimientos, el suelo se estremecía como si la misma tierra estuviera reaccionando a la pureza de la sustancia sagrada. El demonio, aún atrapado por las cadenas, chilló de rabia, pero no podía moverse. Las llamas sagradas se extendían, envolviendo las paredes, mientras las sombras se desvanecían en el aire, incapaces de resistir la pureza del agua bendita. Con cada gota que caía sobre el suelo, el poder del demonio se desvanecía un poco más, hasta que su forma comenzó a desmoronarse, atrapada en una prisión de luz pura. Los sacerdotes, extenuados por el esfuerzo, cayeron de rodillas, incapaces de sostenerse más tiempo. Las cadenas, ahora completamente sobre el demonio, comenzaron a brillar intensamente, sellando al ser de oscuridad en su prisión con un resplandor cegador. Finalmente, el demonio dejó de luchar. Su grito se desvaneció y una calma inquietante se instaló en la catedral. Las sombras desaparecieron, las llamas se extinguieron y la iglesia volvió a quedar en un silencio sepulcral, marcado solo por el resplandor de las cadenas que mantenían al demonio aprisionado en el suelo. Padre Alaric y Padre Benedetto se miraron, sus ojos llenos de agotamiento, pero también de una satisfacción amarga. Sabían que la lucha no había terminado, que su victoria era temporal. El mal nunca descansaba. Sin embargo, por esta noche habían ganado. Con sus fuerzas agotadas, los dos sacerdotes se abrazaron, apoyándose mutuamente mientras caminaban lentamente hacia la salida. La luz de las velas titilaba débilmente en el fondo de la catedral, iluminando sus rostros envejecidos y llenos de cicatrices, tanto físicas como espirituales. Salieron del santuario, sabiendo que la oscuridad seguía al acecho, pero que, por un breve momento, habían mantenido a raya al mal. Los dos sacerdotes, Padre Alaric y Padre Benedetto, se tambaleaban mientras salían lentamente del santuario, el aire pesado y denso aún impregnado por la batalla que acababan de librar. Sus corazones latían con fuerza, su mente era un caos de emociones contradictorias. Habían logrado lo imposible, al menos por ahora, pero la sensación de victoria era amarga. Sabían que el mal no se rendiría tan fácilmente. En sus rostros, la fatiga y la preocupación eran evidentes, pero el terror que se avecinaba ni siquiera lo imaginaban. El silencio, pesado y opresivo, envolvía el ambiente mientras caminaban hacia la puerta de hierro bendecida. Habían sellado la catedral, pero algo no estaba bien. De repente, un estremecedor grito cortó el aire, un grito tan desgarrador que hizo que ambos sacerdotes se detuvieran en seco. Era un sonido profundo, una mezcla de sufrimiento y desesperación que parecía provenir directamente del infierno. «¡Vincenzo!», gritó Padre Alaric, su voz llena de horror. El grito parecía rebotar en las paredes, multiplicándose en ecos, y el eco de ese sufrimiento era tan real que el suelo mismo pareció estremecerse bajo sus pies. Sin pensarlo, ambos sacerdotes corrieron de vuelta hacia el altar, pero algo los detuvo en seco. Una presencia oscura se cernía sobre ellos, y sabían que ya era demasiado tarde. Desde el interior de la catedral, a través de la puerta de hierro, una risa demoníaca comenzó a resonar. La puerta, antes protegida por oraciones y sellos sagrados, parecía temblar, y la risa se entrelazaba con una voz familiar, una voz que nunca deberían haber escuchado en ese lugar. La voz de Vincenzo. «Padres, ya no soy el hombre que conocían. Ha terminado», dijo la voz, retorcida y distorsionada por la posesión demoníaca. «Vuestras oraciones no fueron suficientes para salvarme. El demonio ha encontrado su camino a través de mí». Padre Benedetto, con los ojos llenos de lágrimas, se desplomó de rodillas. «¡No puede ser! ¡Vincenzo, no!». Su voz quebrada resonó en la oscuridad, mientras las manos de Padre Alaric se cerraban en puños,
su rostro una máscara de desesperación y rabia. El demonio, usando la voz de Vincenzo, comenzó a reír de nuevo, esta vez con más fuerza, como si disfrutara del sufrimiento de los dos sacerdotes. Vuestra fe es frágil, tan débil, y ahora seré la herramienta para abrir las puertas del abismo. Ni las cadenas ni vuestros rezos me retendrán. La risa se hizo más intensa, llena de maldad pura, como si el mismo aire fuera para desbordarse con su poder. Padre Alaric, con el corazón destrozado por la pérdida de Vincenzo, sintió cómo la esperanza comenzaba a desmoronarse. Debimos haber cerrado esa puerta. Debimos haberlo hecho antes, murmuró, su voz entrecortada por la angustia. El demonio, aún usando el cuerpo de Vincenzo, continuó su amenaza. La guerra no ha terminado. Esta es solo una batalla. El abismo sigue acechando, y ahora soy uno con él. No os libraréis de mí tan fácilmente. Su voz se elevó, adquiriendo un tono más profundo y más frío, como si estuviera hablando desde el mismo centro de la tierra. La próxima vez no estaréis preparados. Con un estremecedor sonido de rasguños y crujidos, la puerta de hierro bendecida se cerró con un estruendo, dejando a los dos sacerdotes en la oscuridad, con el alma rota y un terror profundo instalándose en sus corazones. La risa del demonio y la voz de Vincenzo continuaron resonando en sus mentes, incluso después de que la puerta fuera sellada. Era una mezcla de desesperación y maldad, una advertencia escalofriante que seguiría persiguiéndolos en sus sueños y pensamientos. Vincenzo, el joven sacerdote que había luchado junto a ellos, ahora estaba perdido, consumido por el demonio que ellos habían encadenado. El mal había encontrado una forma de escapar, y la batalla no había terminado. Solo se había intensificado. Padre Alaric y Padre Benedetto se miraron, sus ojos llenos de lágrimas y dolor. Sabían lo que tenían que hacer, pero también comprendían que, a partir de ese momento, el mal seguiría acechando, buscando siempre nuevas formas de escapar, de consumir, de destruir. «Tenemos que regresar», dijo Padre Benedetto con una voz quebrada, pero firme. «Tenemos que detener esto, cueste lo que cueste». Pero la verdad era más aterradora que cualquier cosa que pudieran imaginar. La guerra contra el mal nunca tendría fin, y ahora, con Vincenzo poseído, el abismo estaba más cerca que nunca. A lo largo de los años, la catedral donde el demonio había sido sellado permaneció envuelta en misterio. La puerta de hierro bendecida, marcada con símbolos sagrados y sellos de protección, resistió el paso del tiempo, pero lo que contenía en su interior no lo hacía. La oscuridad seguía palpitando tras ella, esperando el momento adecuado para liberarse. La atmósfera en los alrededores de la catedral era pesada, como si el mal que había sido contenido se filtrara por cada grieta, permeando las almas de aquellos que se acercaban demasiado. Los años pasaron y el mundo continuó girando, pero el eco de la tragedia que había ocurrido en ese lugar nunca se desvaneció. Los nombres de Padre Alaric y Padre Benedetto se convirtieron en susurros entre los sacerdotes del Vaticano, casi como leyendas que hablaban de su sacrificio, de su valentía frente a un mal indescriptible. Pero el final de su historia fue también el comienzo de algo más oscuro. Ambos sacerdotes, exhaustos por la batalla y desgastados por el peso de su misión, murieron por causas naturales. El tiempo los había reclamado, pero su legado perduró. En sus últimas horas, sabían que el demonio que habían aprisionado no permanecería en su prisión por siempre. Habían visto la oscuridad en los ojos de Vincenzo, la desesperación de no poder evitar su caída, y sabían que tarde o temprano el mal encontraría una nueva forma de escapar. Con sus últimas fuerzas, los sacerdotes ancianos tomaron una decisión. Antes de morir, eligieron a un pequeño grupo de sacerdotes jóvenes, los más puros y valientes de entre sus discípulos. Eran ellos quienes, según la voluntad de Alaric y Benedetto, debían llevar la antorcha y enfrentar la oscuridad que había quedado atrás. Los nombres de estos elegidos se guardaron en un antiguo manuscrito que los sacerdotes dejaron en las manos de la congregación, un documento que nunca debía ver la luz, un secreto guardado con recelo en los pasillos sagrados del Vaticano. Los años siguieron su curso, pero la fecha de la profecía no se olvidó. El mal seguía acechando, y aunque el paso del tiempo había sido su aliado, algo en la oscuridad de la catedral comenzó a despertar. Nadie sabe cuándo, pero una serie de extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el Vaticano.
Noticias de desapariciones inexplicables, voces susurrando en las paredes, sombras que se movían sin explicación alguna. Los ancianos sacerdotes murmuraban, con rostros pálidos y ojos cansados, que el demonio estaba despertando nuevamente. Un día, el Vaticano convocó a los elegidos, aquellos que Padre Alaric y Padre Benedetto habían señalado, quienes, sin saberlo, cargarían con el mismo destino que sus predecesores. Estos nuevos sacerdotes, jóvenes y con la fe intacta, fueron preparados a lo largo de años, instruidos en secretos antiguos, bendiciones olvidadas y rituales que pocos osaban siquiera mencionar. Cuando el momento llegó, se dirigieron a la catedral en ruinas, donde la puerta de hierro permanecía sellada, pero la oscuridad dentro parecía palpitar, cada vez más cerca, más fuerte. Al llegar, un escalofrío recorrió sus espinas dorsales y el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma luchara contra su presencia. Las luces de las velas se apagaron de inmediato al entrar, y el silencio fue absoluto, como si la propia catedral estuviera conteniendo la respiración. Uno de los sacerdotes, joven y valiente, se adelantó, con el rostro decidido pero marcado por el miedo. «Venimos a cumplir con el legado», murmuró, mirando la puerta sellada. En ese momento, la catedral resonó con un grito lejano, como si la misma tierra estuviera reaccionando al despertar del mal contenido dentro. La puerta de hierro brilló con un resplandor sutil, y el eco de la risa demoníaca comenzó a llenar el aire. Los sacerdotes, con sus corazones palpitando fuerte en sus pechos, sabían que la batalla comenzaba una vez más. No sería fácil, y muchos temían que no sobrevivirían. La memoria de Vincenzo, poseído y convertido en instrumento del mal, pesaba sobre ellos como una sombra, recordándoles que no podían flaquear, que la oscuridad no sería tan fácilmente detenida. «Esto no es solo una batalla», dijo el líder de los nuevos sacerdotes, su voz firme y resonante. «Es la guerra, y no podemos permitir que el mal gane». Con un susurro de oraciones sagradas, los sacerdotes comenzaron a preparar el ritual. La catedral temblaba, las sombras se alzaban, pero esta vez, los nuevos elegidos estaban listos. Las cadenas que una vez habían contenido al demonio estaban ahora frente a ellos, y su fe era su única armadura. La puerta de hierro, aunque sellada, comenzó a vibrar bajo la presión de la oscuridad que se acumulaba en su interior. Pero algo había cambiado. La voluntad de los sacerdotes era más fuerte. El mal, aunque poderoso y eterno, nunca podría vencer a la fe de aquellos que se mantuvieran firmes. El grito demoníaco resonó nuevamente, pero los nuevos sacerdotes, con el corazón lleno de fe y determinación, sabían que estaban listos para enfrentarse a lo que viniera, porque este era su destino: continuar la lucha que comenzó con Padre Alaric, Padre Benedetto y Vincenzo. Queremos tomar un momento para agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes. A todos aquellos que han sido parte de esta travesía, su apoyo constante es lo que nos motiva a seguir adelante y a seguir compartiendo los relatos que nos apasionan. Ustedes son el motor que nos inspira cada día a crear nuevas historias, a explorar los rincones más oscuros y misteriosos del terror y la fantasía. Un cálido y especial saludo también a todos los nuevos miembros que han decidido unirse a nuestra comunidad. Bienvenidos. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros en este viaje lleno de secretos y leyendas. Su presencia enriquece nuestro espacio y nos impulsa a seguir ofreciendo contenido que intrigue, asuste y sobre todo cautive a los valientes como ustedes. Recuerden que compartir las historias con otros es lo que mantiene viva nuestra pasión. No olviden difundir nuestro contenido con todos aquellos que buscan aventuras aterradoras, porque cada vez que lo hacen, ayudan a nuestra comunidad a crecer más fuerte. Que la luz siempre ilumine tu camino y que, en cada paso que tomes, encuentres el coraje para enfrentar lo desconocido. Nos vemos en la próxima travesía. Esto fue Historias y Leyendas.